Hola, buenos días a todos. Los saludo en el nombre del Señor. Les doy la bienvenida a esta escuela dominical porque vamos a seguir nuevamente estudiando el mes de la Navidad. Así que antes de introducirnos a lo que hoy vamos a aprender, vamos a orar. ¿Qué te parece? Oremos, cierra tus ojitos ahí donde estés y oremos a nuestro Padre. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy por este momento en que podemos reunirnos a través de tu palabra. Gracias Padre Santo porque tú nos amas, nos has cuidado durante toda la semana y ahora estamos atentos, queremos estar atentos para escuchar tu palabra. Abre tú nuestros pensamientos y nuestro corazón para recibirla porque viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar lo que estábamos estudiando la semana pasada. Habíamos quedado en que el Señor Jesús inició su ministerio ahí con los suyos, con el pueblo de Israel. Y, ¿no es cierto?, su ministerio era predicar la palabra de Dios a través del arrepentimiento de los pecados y tener fe en el Evangelio por medio de creer. La palabra de Dios, hoy vamos a estudiar las buenas nuevas que el Señor Jesús nos trajo y nos quiere dar. Para comenzar por las buenas nuevas, vamos a ver quién es Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que Dios es el creador. La palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, en Génesis, la palabra de Dios dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 1 sale este versículo. Por lo tanto, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Todo lo que tú ves en el cielo, la luna, el sol, las estrellas, Dios las creó. Y cuando pensamos en la tierra, vemos el mar inmenso que hay. Dios lo creó. La palabra de Dios dice que en el mar hay muchos seres vivientes y Dios los creó. Y en la tierra están los animales, los árboles, las montañas. Y vemos todo lo que se ve, Dios los creó. La palabra de Dios dice que Dios también es espíritu. Y Él es espíritu y en San Juan capítulo 4, versículo 24 dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y en espíritu debemos adorarle. Y Él vive en el cielo, arriba, allá en el cielo. Y la palabra de Dios dice que Dios también es amor. ¿Dónde lo vemos? En nuestro versículo lema de este mes, en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, ¿te lo sabes? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense, Dios el Creador lo hizo y a la vez lo ama. El amor de Dios es tan grande, 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 grande que tú no te imaginas. Es tan alto que tampoco nosotros nos imaginamos. El amor de Dios, imagínense, ama a cada ser humano. ¿Cuántas personas viven en el mundo? Muchas, pero Él las ama a cada una de las personas y también te ama a ti y me ama a mí. ¿Por qué? Porque Él creó la humanidad. Ahora vamos a ver al hombre, la humanidad. ¿Sabes tú cómo se formó la humanidad en la tierra? La palabra de Dios también dice en Génesis capítulo 1, versículo 27, que Dios, después de haber creado los cielos, después de haber creado la tierra, para culminar esta obra inmensa y grande, Dios dijo, hagamos al hombre a su semejanza y a su imagen. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y la palabra de Dios nos cuenta que Dios tenía un huerto precioso con todo lo que había creado, con la naturaleza misma, los animales y todo. Y Dios puso a Adán y Eva a vivir en ese huerto. ¿Por qué? Porque Dios quería tener una relación personal con el hombre. Dios quería conversar con Adán y Eva. Y también cuando Adán y Eva recorrían el huerto, también ellos conversaban con Dios. Y sabes que había una armonía, la naturaleza, había una paz. Y los animales también tenían armonías con el hombre, con Adán y Eva.
y también Adán y Eva también tenían armonía con ellos. La palabra de Dios dice que Dios les dijo que de todo árbol que estaba en el huerto del Edén podían comer, pero Él dio un mandato. La palabra de Dios dice que Él dijo que de un solo árbol, no podían tocarlo ni comerlo, porque cuando ellos lo hicieran, iban a morir. Y la palabra de Dios dice que Adán y Eva escucharon la voz de Dios, pero pasó un tiempo y estaban en el huerto caminando y ellos escucharon otra voz. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, desde el 1, ahí tiene un título, la desobediencia del hombre. ¿Sabes que la serpiente era el animal más astuto que había en el huerto? Y esta serpiente habló y les dijo y les preguntó con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Ella le puso el todo. ¿Y qué había dicho Dios? Solamente de un árbol. Y ellos escucharon esa voz y la serpiente les dijo, no moriréis. Y ellos obedecieron a esa voz, a la voz de la serpiente, y se olvidaron de la voz de Dios que había dicho que solamente un árbol no podían comer. Por lo tanto, ellos desobedecieron. La palabra de Dios dice que Dios es santo, 3 veces santo. Su justicia es tan grande que Él, al dar ese mandamiento, ese mandato de no comer, ellos tenían que obedecer a Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios dice que Dios los tomó y los llevó afuera, los echó, los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque todo lo armonioso que había entre la naturaleza, los animales con Adán y la relación perfecta que tenían con Dios, el pecado lo eliminó todo. ¿Y qué hizo? Hizo una separación inmensa con Dios. Entonces Dios los mandó afuera. Y como ellos en el huerto de Edén podían comer de todos los frutos y estaban a su disposición, allá afuera, por el pecado, la naturaleza, todo lo creado por Dios también sufrió las consecuencias del pecado sobre la desobediencia de Adán y Eva. Y por medio de la desobediencia, ellos también tuvieron que trabajar para comer de esos frutos, trabajar la tierra. Los animales tuvieron que buscar su comida. Todo eso desapareció porque el pecado entró en la humanidad. La palabra de Dios dice que Adán y Eva, ¿no es cierto? Ellos después tuvieron hijos, 2 hijos, ¿no es cierto? Y desde ahí la humanidad se fue así creciendo, multiplicando, hasta el momento toda la multitud que hay en el mundo se fueron multiplicando, y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, 23, dice la palabra de Dios que por cuanto toda esa generación que venía de Adán, todos los que nacían, venían con la naturaleza pecaminosa. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el pecado, que es la desobediencia a los mandatos de Dios y no obedecer a Dios, ¿qué hace? Dios no puede ver el pecado y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios dice que el pecado, cuando nosotros tenemos pecado, son todas las normas que Dios ha dado para que nosotros le agrademos a Él, para que nosotros podamos servirle a Él, para que nosotros confesemos a Él todo lo que hacemos. ¿Qué pasa con nosotros? El pecado de nosotros hace que nosotros le demos la espalda a Dios y digamos, no, nosotros podemos andar solos, podemos vivir solos, pero no fue como Dios había creado al hombre. Dios quería tener una relación con Dios, con el hombre, pero él, por el pecado, se rompió esa relación. Qué triste, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios dice que
Ellos, esa palabra que decía, si tocaran ese árbol y comieran, morirían, eso quería Dios que no pasara, porque ellos murieron. ¿A qué? A la relación con Dios, y el hecho de entrar en pecado en sus corazones y en sus mentes, ellos iban a morir. ¿De qué manera? Que iban a tener una vida, una muerte eterna, porque el castigo de Dios iba a estar sobre ellos, porque ellos habían desobedecido. Y ahora la palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y también dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. O sea, todos nosotros pecamos, porque traemos la naturaleza que empezó desde Adán. Y la palabra de Dios dice, y su palabra no está en nosotros. Si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Quieres tú decirle a Dios, tú eres mentiroso, Dios? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora vamos a Jesús. Este Jesús que hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Que lo vimos, que Él nació allá en Belén, ¿no es cierto? En ese pesebre humilde. La palabra de Dios dice que el Señor Jesús es las buenas nuevas. ¿Qué? ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que el reino de Dios se ha acercado. Jesús, recuerden, cuando se profetizó en Isaías, Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesús vino desde el cielo a nacer de María, engendrada por el Espíritu Santo, porque Él no tuvo la naturaleza de Adán y Eva, que era pecaminosa. Por eso Dios lo engendró del Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque Él venía a darnos esas buenas nuevas de que Dios ama al mundo, ama a todos nosotros, nos ama a pesar de que somos pecadores. Y la palabra de Dios dice que en Juan 14:6 dice que el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Por lo tanto, el Señor Jesús, al predicar el Evangelio sobre el arrepentimiento y creer en el Evangelio, era que todos nosotros, que su pueblo que estaba en oscuridad, porque recuerden que Jesús es la luz del mundo, ellos debían confesar sus pecados, arrepentirse y decir, hemos desobedecido a Dios, hemos estado lejos de ti, Señor Dios, y queremos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. El arrepentirnos significa que si yo hacía algo malo, si yo no obedecía a Dios, hoy sí voy a obedecer. El arrepentimiento verdadero es el gozo que trae en el corazón decir, oh, tengo salvación, tengo perdón de pecados. Si yo confieso mis pecados, hay alguien que está escuchándome. Y el Señor Jesús, que vino desde el cielo, nos ofrece esa salvación. Porque si nosotros tenemos pecado en nuestro corazón y no los confesamos, nos hacemos esclavos del pecado. Por eso el Señor Jesús es nuestro Salvador. Y hoy, ¿qué vas a hacer tú con estas buenas nuevas? ¿No es cierto? Las buenas nuevas es que Dios, el Padre que vive en el cielo, el Creador de todo, envió a su Hijo Jesús a esta tierra para acercar el reino de Dios, para darnos una solución. ¿Cuál es la solución? Arrepentirnos de nuestros pecados, confesar que hemos estado alejados de Dios y confesar y decir, Dios, he estado haciendo lo malo, no he estado cumpliendo los mandamientos que tú has enviado. ¿Y dónde los ha enviado? En la palabra de Dios. Así el Señor Jesús empezó a hablar y a predicarle a su pueblo, a Israel. La palabra de Dios dice que Dios había enviado los 10 mandamientos, palabras de Él, para que los cumplieran. Y también ahí esos 10 mandamientos son también para nosotros, porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que son pecados, como robar, como, ¿no es cierto?, no amar a nuestro prójimo. No matarás, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo eso es pecado. Ahora,
según esta lección, según lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en Romanos 6:23 dice la palabra que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. La paga del pecado es una muerte eterna, pero el regalo que nos ofrece Dios es a través de su Hijo, dice la dávida, es vida eterna. Si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y creemos en el Señor Jesús, que Él vino para darnos salvación y librarnos de esta esclavitud del pecado, vamos a tener vida eterna. Porque hay vida eterna, porque Dios es espíritu, Dios vive en el cielo y Él quiere que nosotros cuando muramos estemos con Él en el cielo. ¿Cuál va a ser tu decisión hoy? ¿Tú crees en esto? ¿Crees en las buenas nuevas? ¿Crees que Dios envió a su Hijo? ¿Crees que Dios envió a su Hijo para darnos salvación? Dios quiere nuevamente tener esa relación con el hombre, con la humanidad, pero la relación solamente se tiene a través de Jesucristo, confesando los pecados y apartándose de los pecados. ¿Qué vas a hacer tú hoy? ¿Vas a creer? ¿Vas a creer que nuestra naturaleza es pecaminosa y nosotros por nuestro pecado estamos lejos de Dios? Porque Dios es santo, 3 veces santo. Pero Dios, en este mes que celebramos el nacimiento del Señor Jesús, debemos recordar que ese regalo es la salvación, librarnos del pecado y obedecer la palabra de Dios. Te invito, si tú no crees esta palabra y tú te niegas no, yo no creo en el pecado, yo no creo en Dios, la palabra de Dios dice que tú lo haces mentiroso a Él y por lo tanto tú vas camino a la condenación. Cuando tú mueras, no te vas a quedar ahí solamente, sino que hay un castigo eterno. La palabra de Dios dice que hay un castigo donde está esperando a todos los que no creen en la palabra de Dios. Hoy es tu decisión. Yo he creído en Jesús. Yo he confesado mis pecados. Me he arrepentido y he creído en el Señor Jesús y por lo tanto el Señor Jesús me ha salvado. Yo todavía todavía cometo pecados, porque la palabra de Dios que la naturaleza de nosotros es así, pero ¿sabes? En el Señor Jesús también tenemos eso de pedir perdón y Él nos va perdonando y nos va limpiando. Entonces cuando nosotros confesamos y vamos limpiando nuestra mente y nuestro corazón de los pecados, nuevamente la relación con Dios es como en el huerto del Edén. Dios quiere tener una relación conmigo y contigo, pero es a través sin pecado y solamente podemos hacerlo a través de que el Señor Jesús viva en tu corazón, porque así el Señor Jesús nos ayuda que cuando vamos a hacer algo malo o cuando vamos a cometer algo que va contra las normas y las leyes de nuestro Dios, el Señor Jesús nos ayuda y el Señor Jesús ahí está con nosotros y dice, no lo hagas, recuerda, tienes salvación. Entonces la decisión es tuya. Hoy tú tienes que decidir en creer en la palabra de Dios y en que Jesús es el único que te puede perdonar y salvar de tus pecados, o rechazarlo y vas camino a una muerte eterna. Pero ya estas buenas nuevas ya tú las sabes, y si tú las sabes, tú eres responsable delante de Dios. Tú no puedes decir cuando el Señor, cuando Dios tú estés en la presencia de Dios y te pregunte, ¿por qué no creíste? Nadie me contó, yo no supe. Sí, no puedes decir que nadie te dijo, porque hoy se te ha entregado las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que el Señor Jesús es el único que perdona pecados y es el único que nos puede salvar. Así que, ¿qué te parece que oremos y demos gracias a Dios? Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu Hijo Jesús. Gracias te damos porque nuestro Señor vino aquí a este mundo a traernos estas buenas nuevas, este regalo de la vida eterna. Gracias Padre Santo, porque si creemos en Jesús
y confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, tenemos vida eterna. Gracias porque tu palabra no miente. Todo lo que está escrito en tu palabra se cumple porque tú eres un Dios de promesa y tú cumples tus promesas. Gracias, Dios, por darnos estas buenas nuevas, este regalo de la vida eterna. Gracias porque tú amaste al mundo y tú quieres tener nuevamente una relación personal, así como tuviste en el huerto del Edén con Adán y Eva antes del pecado. Así tú nos estás ofreciendo ahora esta relación. Gracias porque esta relación la podemos tener a través de tu Hijo Jesús y a través de tu palabra lo hemos aprendido hoy. Ayúdanos, Padre Santo, a no olvidarnos que la verdadera Navidad es la celebración de que tú, Padre Santo, enviaste a Jesús a darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Ya, niños, nos vemos la próxima semana. Vamos a estudiar si Jesús, cuando estuvo en la tierra y predicaba el Evangelio, si algunos creían o no creían. ¿Qué te parece? Nos vemos. Chao. Que el Señor los bendiga. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es el Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta
sin manchar de él vendré, justificado por la fe. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir nuestras predicaciones. Y recordemos que estamos en Primera de Juan. Y hoy nos toca Primera de Juan 2. Vamos a estar meditando desde el versículo 7 al versículo 14. Para que lo puedan buscar, si es que tienen sus Biblias. O si no, como sabrán, aparece también los versículos en la pantalla. Primeramente, me gustaría empezar orando para que tuviéramos un momento de concentración y poder recibir lo que Dios quiere decir para nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por darnos una vez más la oportunidad de aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque lo hacemos libremente. Gracias porque tenemos la tecnología, tenemos esta herramienta que la utilizamos para seguir aprendiendo de ti y glorificar tu nombre. Y, Señor, te pedimos especialmente en este minuto que tú puedas dirigir esta predicación, tu palabra, que haga efecto en nuestras vidas, no como oidores solamente, sino que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y demostrar que somos hijos tuyos a través de la obediencia a tu palabra. Te dejo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero que pensemos en una figura. Vamos a tener dos figuras comparativas. Una pelota y un cubo. Si bien la pelota es redonda, claramente, y el cubo es cuadradito. Ahora, la pelota, si uno le da un golpe, intuitivamente va a rodar. Porque es una pelota y porque no hay roce, y podríamos explicarlo científicamente, pero en términos simples, uno lo empuja y va a rodar. Al contrario del cubo, que uno le va a pegar, si le puede pegar con el pie o con la mano, lo va a empujar, no va a rodar, sino que se va a arrastrar. Porque intuitivamente la forma en que tiene el cubo no da para que gire. Y la forma que tiene la pelota tampoco es arrastrar, sino que siempre va a girar. Son cosas intuitivas, porque la naturaleza de esos dos objetos así lo va a hacer. La pelota siempre va a rodar y el cubo se va a arrastrar. Y hoy por hoy que vamos a estar estudiando desde 1 Juan 2, del 7 al 14, y que vamos a darle lectura, hay algo que nos va a enseñar la palabra de Dios que debería ser intuitivo en nuestras vidas. Se supone que si somos hermanos deberíamos amarnos, que deberíamos cumplir esto como un mandamiento, y si somos una iglesia deberíamos tener ciertas características, y como hermanos deberíamos caracterizarnos de cierta forma. Como dice mi hermano Cristian Díaz, si está en la Biblia y lo quiere enseñar es porque probablemente no era así y había un llamado de atención. Y claramente es así. Si está en la Biblia es porque el Señor nos quiere mover a realizar un cambio. La palabra de Dios no es solamente para reflexionarla y guardarla en un tesoro e idealizarla, sino que es para hacer una acción. Y hoy, como hijos, vamos a aprender que como hijos de Dios tenemos que hacer un movimiento en nuestras vidas. El de amarnos. Vamos a dar lectura a 1 Juan 2, del 7 al 14. Dice así: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados
os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La primera parte que vamos a ver habla sobre un nuevo mandamiento. Habla sobre un nuevo mandamiento que es el mandamiento antiguo, pero que es nuevo y verdadero en él. En él está haciendo referencia en Jesucristo. Y bueno, de cierta forma es un mandamiento antiguo, ya que siempre se ha enseñado a la cultura judía que había que amar a su prójimo. Jesús lo recalcó en su ministerio también. Y si bien este mandamiento nuevo también es relacionado con el antiguo, y debemos entender esto como que no anula este nuevo mandamiento, no anula el antiguo, sino que se complementa, así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No quiere decir que el Nuevo Testamento ya niega todo lo anterior, sino que se complementa y a la vez se hace más grande. Así es lo mismo de este nuevo mandamiento que está hablando Juan. Por eso es la explicación. Si bien el mandamiento es nuevo y verdadero en él, y es el antiguo, el mismo de amar al prójimo, ahora el concepto es el que cambia. ¿Y cuál es el concepto? El concepto que hoy es nuevo es que ya no es hacia una persona determinada, sino que es hacia la familia de Dios. Y ahí entra el género de hermanos y hermanas. También nace ahí el concepto de iglesia y nace ahí el concepto de familia. Los judíos siempre decían que su padre era Abraham, o no sé, como lo podemos recordar en la escritura, siempre decían, nosotros somos nuestro padre Abraham o Moisés. Pero hoy el concepto es el que cambia. El concepto de que ya no tenemos padres terrenales en que podríamos reflejarnos, sino que ahora nuestro Padre es el mismo Dios. Y por ende, Jesucristo nos hace, a través de Jesucristo somos hechos hijos de Dios y por ende somos hermanos. Podemos ver en Juan 13, 34 y 35. Juan 13, 34 y 35, que dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si bien el contexto que está escrito habla sobre los apóstoles, incluso cuando salió Judas, habla de los apóstoles y que decía, en esto se conocerán que se amen unos a otros. Por eso el concepto, Juan acá lo abre y nos hace la invitación a la iglesia, a todos los creyentes. Por eso es el concepto nuevo. No es en la situación que lo dijo Jesús, pero es verdadero, que nos amemos entre hermanos. Por eso es un mandamiento nuevo, no solo para los apóstoles. Y hay algo clave en este versículo que podemos ver en el versículo 8, que dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Muchos teólogos y comentaristas hacen referencia a que estas palabras fueron escritas para hablar sobre el contexto también. Recordemos que el contexto era de muchas corrientes que van en contra del cristianismo. Entonces, cuando quiere decir que las tinieblas van pasando y la luz se muestra, podemos ver que, recuerden que Juan le escribía a personas que llevaban muchos años en la iglesia, que iban por generaciones. Y probablemente estaba hablando de que ahora los creyentes se están mostrando los que son verdaderamente creyentes, los verdaderos creyentes o los genuinos creyentes. Y eso hace la referencia. Entonces,
en este mandamiento se van a ver, se muestra los que son verdaderamente creyentes. También podemos ver que cuando el cristianismo o cierta religiosidad se hace popular, hay mucha gente que se adopta a esa nueva popularidad de la religión. Así fue quizás con el catolicismo y la llegada también de la religión evangélica. También la gente se cambia por quizás cosas que no son fundamentales, los fundamentos de esa fe, sino que es porque es popular. Y Juan hace la descripción de que claramente cuando ya pasa un cierto tiempo, se va a mostrar verdaderamente los que son de los que no son. Y los que no son, hay diferencias en las actitudes. Hay cosas que van a reflejar. Verdaderamente el cristianismo, el estándar del cristiano, el que cree en Jesucristo, es andar como Él anduvo. Y ese es el estándar. Pero la teología es práctica, y acá, como hemos dicho, Juan siempre hace contrastes, y esos contrastes van en lo práctico y también en lo teológico, y hace cosas radicales. Por ejemplo, ahora vamos a ver el versículo 9, 10 y 11, que dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Acá hay un contraste de amar y la luz, y de aborrecer y en tinieblas. ¿Qué somos y cómo actuamos? ¿Usted es hijo de Dios? Podría decir sí. ¿Actuamos como hijo de Dios? Quizá la respuesta podría ser variada, ¿verdad? Pero quiero invitarte a leer 1 Juan 3, 10, y dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora sí, podemos hablar radicalmente. El que ama a su hermano, estamos hablando del que ama a su hermano, es hijo de Dios. Y el que no ama a su hermano, es hijo del diablo. Así de radical está la separación que nos dice la palabra de Dios. Y ahora, en esto me gustaría poner un énfasis muy preciso, que es hablar sobre el simbolismo espiritualizado. Si bien cuando hablamos de familia de Dios y familia del diablo estamos hablando o la familia de Dios estamos hablando de algo, de un simbolismo. Pero cuando nos hacemos llamar hermanos, el simbolismo deja de ser simbolismo, y cuando hablamos de hermanos quiere decir algo real, no solamente espiritualizado. Y creo que muchas veces es lo que caemos nosotros, que espiritualizamos esto de ser hermano, le decimos hermano, hablamos, ¿cómo está hermano? Y lo espiritualizamos más que lo hacemos algo como un afecto real o como una creencia real, sino que lo hacemos como una norma de una religión. Y hoy por hoy hay que darse la vuelta por aquí y por allá, y nos damos cuenta que hoy por hoy todos se dicen hermanos. Yo cuando va por la calle, algunos dicen, bueno hermano, otros dicen igual, oh mi hermano, y ocupan el concepto de hermano general. Entonces nosotros también muchas veces hemos usado ese concepto general de hermano y quizás lo espiritualizamos y no lo centramos en la práctica, donde verdaderamente Juan y la palabra de Dios quiere que hagamos el énfasis en lo práctico, no en lo espiritual, no en lo teológico. Porque lo teológico es fácil, es el conocimiento y se va a saber, pero quiere que lo hagamos práctico. Y de hecho, nuevamente dice, y volvemos nuevamente a lo que decía Juan y lo decían los hermanos en las predicaciones anteriores, el que dice, pero no hace.
es algo, una acción. El que ama permanece en la luz y el que aborrece está en tinieblas. Y las tinieblas hace referencia a la oscuridad. Totalmente, cuando está oscuro, cuando se corta la luz, uno no ve nada y puede tropezar y puede choca con los muebles, se puede caer, puede ocurrir un accidente. Y incluso dice que está ciego, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y está ciego totalmente, no puede ver. Y podríamos hablar de cómo amamos a un ser querido. Si estamos hablando y dejando lo espiritualizado, que es el concepto de hermano, que somos de iglesia, pero hablemos de fraternidad, algo práctico, pero dejándole el concepto de hermano, ¿cómo amamos a un ser querido? Piénselo un segundo. Y uno puede decir, bueno, le hablamos de cierta forma, lo respetamos de cierta forma, quizás lo regaloneamos, les damos un regalo a una persona que amamos, puede ser un hijo, la esposa, esposo, o un familiar muy querido, o un amigo muy querido. Si uno lo ama, actúa de cierta forma. Y es lo que también tenemos que ver, esa idea de cómo amamos a esas personas, cómo amamos a un ser querido, cómo amamos a una persona que amamos, valga la redundancia, cómo es el concepto, cómo es la actitud, también tiene que ser hacia los hermanos. Si vamos a Colosenses 3:13, dice así la palabra de Dios: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y ahí uno puede decir, bueno, cuando uno tiene un ser querido y una persona que quiere mucho, no es difícil soportarlo, o a veces se hace difícil, según su experiencia, pero quizás se hace difícil perdonar, pero uno lo hace. ¿Por qué? Porque le ama. Ahora, ¿cómo lo vemos con los hermanos de la iglesia? Con los verdaderos que somos hermanos, esta nueva familia en Cristo. La familia donde tenemos a Dios como Padre. ¿Es tan así? ¿Verdad que cuesta, verdad? Cuesta tomar la iniciativa, y yo creo que esa es la clave. Cuesta tomar la iniciativa de perdonar a nuestro hermano, soportar a nuestro hermano. Uno busca que siempre recibir para luego dar, para que sea recíproco. Y creo que ese concepto de tomar la iniciativa, Dios también entiende eso. O sea, hermanos, Dios entiende que nosotros necesitamos que alguien tome la iniciativa. Y si hay un versículo por ahí, que no sé si es conocido, no sé si se le hace conocido, que dice algo así como: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que, ¿quién tomó la iniciativa? Fue Dios. Dios tomó la iniciativa. Nosotros tenemos que responder a esa iniciativa de amor de Dios. 1 Juan 4:19. Dice así: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si hay una excusa, hermano, entre usted y yo, tenemos una excusa de amar a nuestro hermano, que tenemos problema con tomar la iniciativa, ok. De hecho, no la estamos tomando. Dios tomó la iniciativa primero. Y como el amor de Dios está en nosotros, nosotros respondemos a ese amor hacia Dios en obediencia y también a nuestros hermanos. Creo que la iniciativa totalmente es de Dios, no ha sido nuestra. Nosotros tenemos que responder. Y claramente va a costar, porque queremos que alguien tome la iniciativa por nosotros, que el otro venga. Pero recordemos que Dios es el que tomó la iniciativa. Por eso nosotros respondemos a ese amor. Y si usted tiene un problema con un hermano, que puede ser
por años o por meses, o de verdad usted dice, no puedo amar a ese hermano, o no puedo amar a mi hermano, tengo un problema que Dios tiene que sanar, que no puedo, no me nace. Bueno, quizás la respuesta a eso es más fácil de lo que usted piensa. 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Quizás si usted, que no le conozco, digo, yo estoy pregando acá en este lugar solo, pero si usted tiene un problema y dice, sí, tengo un problema que no puedo soportar, no puedo perdonar a ese hermano, no puedo amarlo, quizás la respuesta es más fácil a eso. Quizás no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, por eso no puede amar a hermano. O quizás está en tinieblas y piensa que es amor, pero no es amor. Pero recuerde Juan 3:16. Todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, puede ser hijo de Dios. Así que aún si encontró esa respuesta y que no puede amar a su hermano porque no ha conocido a Dios, aún no es tarde. Hoy puede ser el momento. El brillo, como, para englosar este concepto de amar a nuestro hermano y como nuevo mandamiento, es que entendamos que el brillo del amor de Dios es modelado en Jesús. Y ese amor debe ser modelado en nosotros, y nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Así viene la cascada de amor. Dios mostrándonos a su Hijo muriendo por nosotros por amor, nosotros adoptándose ese amor de Jesús y nosotros dándolo hacia el hermano. Y la última parte de este versículo, en el versículo 12, pasando al otro punto del llamado a los lectores, en el versículo 12 al 14 dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esta última parte que Juan escribe apela y resume todos estos pensamientos de una forma poética. Por eso está escrito de esa forma, una expresión artística. Y recordemos nuevamente que existía mucho ataque a la fe, a los cristianos. Había muchos que habían dejado su fe, había muchas corrientes de creencia que eran muy parecidas, muy parecidas, pero negaban a Jesucristo, negaban quizá al Espíritu Santo. Decían algunos, recuerden que decían que Jesucristo no había venido en carne, solo en espíritu, era una aparición, y así otras cosas. Por eso, Juan, y en la carta podemos ver que siempre hace un llamado a todos los lectores, en esta carta o epístola general que se llama, a caminar en la luz, a vivir en verdad, a obedecer sus mandamientos y a tener comunión unos con otros y con Dios, por supuesto. Y este último llamado lo separa en dos grupos. ¿Sí? Es verdad que nombra a tres personas, pero solo está dividido en dos grupos, a padres y jóvenes. Y el hijitos hace referencia a todos en general. Pero sí es un llamado específico a los creyentes de la iglesia. Recuerden que habían creyentes que eran de varias generaciones y la iglesia era una iglesia antigua, no era una iglesia de nuevos creyentes. Y ahí está. Ahora, yo he agrupado estos tres bloques, aunque son dos separaciones de personas, y vamos a ver el primer bloque, que es de los hijitos. Ahí debe estar en sus pantallas el separado de hijitos. Dice: os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo, hijitos, porque habéis conocido
al Padre. Hijitos hace referencia, como les dije, a la iglesia en general, a todos los creyentes, al que el lector se identificaba como un creyente. Y para que recordara, y era la motivación de que recordara qué es lo que era en Cristo, que sus pecados habían sido perdonados y que conociendo a Jesucristo habían conocido también al Padre. Ahora, ahí en sus pantallas tienen a los padres, obviamente agrupé los dos, y dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Él lo escribe dos veces, entendiéndose como un proceso de conocimiento. Y por eso sabemos que la carta no está dirigida a hijitos como niños, sino que a hijitos como generales y padres como personas que ya han sido grandes y educadas y tienen hijos y que han tenido un proceso de conocimiento. También nos podemos ver reflejados también en ese proceso de conocimiento. Y el tercer bloque habla sobre los jóvenes y dice: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Por supuesto que, como en cualquier iglesia conformada, la juventud dicen los adultos que la juventud es donde es atacada constantemente. Y es cosa de ver un poquitito las iglesias, la cantidad de jóvenes que hay, y podemos ver que hace 2000 años era el mismo ataque. Los jóvenes es donde más ataca el enemigo y donde quiere cortar las generaciones de creyentes. Y este llamado, el último llamado que pudimos ver de los hijos, padres y jóvenes, es un llamado, no es de advertencia, no con un énfasis negativo, sino un llamado de atención positivo. Como podemos ver que Juan, con esa característica de duro, de ser estricto, con separaciones, contrastes estrictos, pero siempre lleno de amor, siempre de aliento hacia los hermanos, y haciendo recordar lo que somos y lo que tenemos en Cristo, que sabemos que los pecados han sido perdonados, que hemos conocido a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo, y que hemos vencido a Satanás por medio de la palabra de Dios. Y como conclusión, podríamos recordar lo que somos en Cristo. Nuevamente, hermanos, los que somos en Cristo, la familia que somos y cómo debemos actuar. Obedecer a Dios y amarnos entre nosotros como hermanos. Es un mandamiento el de amarnos como hermanos, y es un motivo de alentarnos lo que somos en Cristo, lo que hemos ganado al conocer a Jesucristo, pero tenemos que amarnos, hermanos, entre nosotros, que en eso nos podemos destacar. Y es lo que el énfasis que Juan quiso hacer. Quizás había muchas corrientes más populares, pero dejaban esto de lado, el amor. Y porque no pueden amar si no han conocido a Dios. Y nosotros que conocemos a Dios, debemos mostrar ese amor de Dios a las personas, y también se ve reflejado en cómo nos amamos como hermanos. Así que le invito a analizarse, a hacer una evaluación de su vida como creyente, ahí en su casa o donde esté, viendo esta predicación, y a meditar en el Señor. Si somos verdaderamente sus hijos, debemos tener amor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque podemos aprenderla siempre y no vuelve vacía. Gracias porque nos desafías. Gracias porque tú eres luz y alumbras nuestros corazones, y por eso podemos ver lo que está mal en nuestra vida. Siempre va a haber cosas malas porque tenemos aún
estamos en camino a la santificación, Señor, pero gracias porque tu luz es la que la ve y podemos mejorar para ser mejores para ti, Señor. Ayúdanos a que tu luz pueda sacar toda la oscuridad, si es que hay en nuestros corazones, o que entorpece para poder amar a nuestros hermanos. Gracias porque somos tu iglesia, tú nos rescataste. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día y nos seguirás dando. Todo esto te lo dejo en el nombre de Jesús. Amén.